Su nombre era Jeremiah Johnson. Yo soy el único que se perderá. Era un hombre al que los indios rezaban. ¿Por qué eres tan fantasioso? ¿Por qué haces que todo parezca tan especial? Me encanta la comedia. E hice comedia en el teatro. Vamos a buscarte un baile de graduación. Robert Redford, a menudo considerado como un imán para la desgracia, ha desvelado por fin sus trágicos juicios que abarcan casi 9 décadas. Aplastado por numerosas dificultades, pérdida, enfermedad, catástrofes naturales y matrimonios rotos, toda la historia de su vida está en este vídeo. Vamos a ello. Estuvo a punto de morir de polio. A pesar de las aportaciones artísticas y la positividad que Robert Redford ha traído al mundo, su vida ha estado marcada por una cantidad asombrosa de dificultades, desgracia, muerte, disfunción, calamidad y tragedia. Antes de su debut en la pantalla en 19 cuentos de 60, Redford había pasado por más penurias y sufrimientos de los que una persona puede experimentar en toda su vida. Desgraciadamente, sus últimos años no han sido más amables. A pesar de ser una persona reservada, decidió abrirse un poco. En 2011, el trabajo conjunto de Robert Redford y el escritor Michael Finney Callan dio como resultado Robert Redford, la biografía, un examen exhaustivo de su vida. Esta biografía desvela detalles hasta ahora desconocidos o poco conocidos sobre la vida personal del megafamoso actor. Una de las revelaciones más interesantes fue sobre la infancia de Redford cuando, a los 11 años, en la primavera de 1949, se despertó con los párpados enquistados y las extremidades que no se movían. Pasaron semanas antes de que alguien se lo dijera, pero había contraído la polio, una enfermedad devastadora con graves problemas respiratorios, parálisis y a menudo fatales. En la década de 1950, una vacuna casi erradicó la polio, pero Redford creció en el años 30 y 40, cuando la enfermedad hacía estragos. Polio, a pesar de existir desde hace miles de años, alcanzó proporciones pandémicas en el siglo XX. A pesar de ser altamente contagiosa, la mayoría de los casos eran asintomáticos, complicando los esfuerzos para rastrear la transmisión y aislar a los infectados. En alrededor del 2% de los casos, la gravedad de la poliomielitis provocó lesiones musculares y parálisis de las extremidades, incluidos los músculos cruciales para la respiración. Las dificultades respiratorias asociadas a la poliomielitis llevaron a la invención del pulmón de acero, un dispositivo que confinó a miles de niños pequeños y que algunos siguen utilizando en la actualidad. La campaña para erradicar la poliomielitis salvaje es uno de los mayores logros de la ciencia. Tristemente, este logro no estuvo al alcance de Redford durante su infancia. A mediados de los años 40, en una época ensombrecida por el temor inminente a la polio, Robert Redford contrajo una forma leve pero incapacitante de la enfermedad, probablemente por nadar en el océano. A diferencia de los casos graves que requerían pulmones de hierro, la enfermedad de Redford le confinó a la cama durante 2 semanas. En aquellos años previos a la revolucionaria vacuna de Jonas Salk, la sombra de la polio proyectaba el miedo sobre la infancia. Los pulmones de hierro eran habituales, y la amenaza de la enfermedad estaba por todas partes. En un cortometraje de 2012 que dirigió como parte del documental en 3D Cathedrals of Culture, Redford rindió homenaje a Jonas Salk. La película se centraba en el Instituto Salk de Estudios Biológicos de San Diego y en el momento crucial en que surgió la vacuna de Salk para contrarrestar la epidemia de polio. La experiencia personal de Redford durante una época en la que la polio era una auténtica amenaza hizo que la vacuna de Salk fuera una noticia estremecedora para él. Perdió a su padre. Figura. La educación de Robert Redford en Los Ángeles estuvo marcada por sus padres, Martha y Charles. Charles, un lechero reconvertido en contable que trabaja para Standard Oil, apoyó a la familia durante la Gran Depresión. Este periodo fue la recesión económica más larga y profunda de Estados Unidos, historia, provocando la caída en picado de la producción industrial, el desempleo se dispare, y las familias a soportar penurias considerables. El exigente horario de trabajo de Charles Redford durante esta difícil época le dejaba poco tiempo para la familia. El hermano de Charles, David, se convirtió en la figura paterna del futuro icono de Hollywood. Redford, que más tarde exploró los deportes, actividades cerebrales y las artes, probablemente se dejó influir por el tiempo que pasó con su polifacético tío. David era un futbolista de talento. Domina 4 idiomas. Redford quedó impresionado durante las actividades que compartieron. David Redford sirvió en los E.U. Militar, específicamente como intérprete en el General George S., el tercer ejército de Patton. Domina 4 idiomas. Jugó al béisbol con Redford durante los permisos y se convirtió en una figura influyente en su vida. A medida que las visitas se hacían menos frecuentes, se volvieron más impactantes, con David siempre de uniforme,
cargando con el peso de las experiencias de la guerra. Sus experiencias compartidas, incluidas las salidas al cine, crearon recuerdos imborrables para Redford. Una película que destacó fue El Gorrión Caído, con John Garfield. Una experiencia que, aunque oscura y espeluznante para un joven Redford, fomentó el amor por las películas de John Garfield. El espíritu aventurero del tío David y su voluntad de sobrepasar los límites dejaron un impacto duradero en Redford, dando forma a su aprecio por el cine y la vida al límite. Pero entonces, a principios de años 40, David Redford, el tío influyente en la vida del joven Robert Redford, fue llamado a combatir durante la Segunda Guerra Mundial. Trágicamente, perdió la vida en la Batalla de las Ardenas el 1 de enero, 1945, mientras participaba en una misión de alto secreto en Alemania, muerto por disparos de francotiradores como parte de un pequeño equipo. La noticia de la muerte de David tardó una semana en llegar a casa. Bobby, de 8 años, como se conocía entonces a Robert Redford, fue a buscar a la escuela cuando el mayor del ejército llegó con los desgarradores detalles. La muerte de David tuvo un profundo impacto en el joven Redford, obligándole a enfrentarse a la dura realidad de la mortalidad y la verdad humanas. Sin embargo, el apoyo a la pena era escaso en la familia Redford. La actitud predominante era aceptar las cosas como eran sin discutirlas ni cuestionarlas. Este enfoque estoico, arraigada en la herencia familiar irlandesa y escocesa, significaba que los acontecimientos trágicos se soportaban sin mucha expresión ni diálogo. La familia de Redford no estaba muy disponible emocionalmente. No hablaban mucho, quejarse o expresar abiertamente sus emociones. Cuando la madre de Redford se enfrentó a la pérdida de sus gemelas tras el parto, la familia se adhirió al mismo enfoque silencioso. No hubo debate sobre la tragedia. Se aceptó como parte de los retos de la vida, y todo el mundo avanzó con un sentido de la gracia. Esta crianza en una familia que se enfrentaba a la adversidad con resiliencia y serena fortaleza contribuyó a la forma en que Redford abordó las dificultades de la vida. Robert Redford y Natalie Wood. A pesar de las tragedias de su primera infancia, Redford conocería a personas que más tarde le serían muy cercanas. En la década de 1950, el Instituto Van Nuys del sur de California compartió sus aulas con dos futuras leyendas de la pantalla, Robert Redford y Natalie Wood. Aunque no se cruzaron durante sus años de instituto, sus destinos se entrelazarían más tarde. Durante el instituto, Redford era un atleta, y Wood ya era una estrella infantil de renombre desde Milagro en 1900, Calle 34, y pronto nominada al Oscar por Rebelde sin causa. Pero sería hasta el 1960 que estos dos se convertirían en colaboradores y amigos íntimos. Su colaboración floreció en películas como Inside Daisy Clover y Esta propiedad está condenada, donde Redford consiguió un papel que le valió un Globo de Oro, gracias a la recomendación de Wood. Ambos también compartieron pantalla en El Candidato, donde Wood hizo un cameo y Redford ejerció de padrino en una de sus bodas. Sin embargo, en 1981, Natalie Wood perdió la vida en circunstancias rodeadas de misterio. Durante un paseo en barco por la isla Catalina con su marido Robert Wagner y el actor Christopher Walken, madera ahogada. Se desconocen los detalles exactos de cómo y cuándo entró en el agua, alimentando la especulación en curso. La muerte de Wood a los 43 años fue una profunda pérdida, gracias a sus múltiples nominaciones a los Oscar y a su ilustre carrera. Su miedo al agua estaba muy arraigado desde la infancia, lo que añadió una capa espeluznante a la tragedia. Según su hermana, Lana Wood, la mera idea de que Natalie subiera a bordo de una lancha neumática me preocupaba, insinuando que su muerte podría no haber sido un simple accidente, especialmente teniendo en cuenta su miedo de toda la vida a las grandes masas de agua. Lana declaró que su hermana, Natalie Wood, nunca se pondría intencionadamente en las circunstancias que condujeron a su trágica muerte. Natalie albergaba un profundo miedo al agua. Lana dice que ni siquiera se aventuraría en su propia piscina. Dado este miedo, Lana creía que Natalie no habría intentado abandonar el yate para ir sola a la costa, especialmente no en camisón. Las circunstancias que rodearon la muerte de Natalie Wood siguen siendo objeto de especulación e incertidumbre. Tras el prematuro fallecimiento de Wood, Robert Redford se sintió profundamente afectado por la pérdida de su amigo. Había roto su comportamiento típicamente privado para expresar su profunda conexión. Redford, en un sentido homenaje en Turner Classic Movies y en entrevistas para el documental de HBO, Lo que queda atrás en 2020, lamentó el desafortunado final de su amigo. Compartió su dolor por la trágica pérdida de Natalie Wood y deseó que sus caminos se hubieran vuelto a cruzar. La pérdida de su madre.
La muerte de Natalie Wood no fue la primera vez que Redford perdió a una mujer importante en su vida. En el Festival de Cine de Sundance de 2018, Utah Women's Leadership Celebration, Robert Redford conmovió al público hasta las lágrimas con un sentido homenaje a su madre, Martha Redford. Su infancia, marcada por un ataque de polio, también cargó con el peso de una profunda tragedia familiar, proyectando una sombra persistente que acabó provocando la muerte prematura de su madre. Cuando Robert solo tenía 10 años, Martha dio a luz a gemelas en contra de la opinión de su médico. Su anterior embarazo ya supuso un reto médico, pero quería volver a tener hijos. Los gemelos murieron inmediatamente después de nacer, y en medio del caos, Martha desarrolló un trastorno sanguíneo persistente. Esta condición, persistente de ese episodio traumático, culminó en una hemorragia que se cobró su vida en 1955, cuando Robert solo tenía 18 años. A pesar de los retos, Martha apoyó firmemente a su hijo durante su adolescencia. Aunque reconoció que no había puesto las cosas fáciles, Robert subrayó la fe duradera de ella en él. Ella creía que poseía algo que al final saldría bien. Una creencia trágicamente incumplida al fallecer a los 40 años, solo 5 años antes de su debut en la pantalla. Durante el homenaje, Redford alabó los atributos de su madre: su sonrisa contagiosa, espíritu aventurero y una positividad inquebrantable. Expresó su pesar ante un auditorio lleno de actores famosos, incluyendo a su vieja amiga Jane Fonda. Lamentó no haberla apreciado plenamente en vida. Redford admitió haberla dado por sentada durante su juventud, porque así es la gente durante ese periodo de su vida. Pero ahora se arrepiente. Ahora anhela tener la oportunidad de expresar su gratitud a su madre, pero ella falleció antes de que él pudiera expresarle esa gratitud. Tensiones en su adolescencia. En la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, la infancia de Robert Redford en el sur de California se desarrolló en un contexto de tremendo racismo y tensiones raciales exacerbadas. El joven Redford se vio envuelto en conflictos de bandas relacionados con la raza, convirtiéndose en blanco de acoso y agresión por parte de los miembros de la banda de Patchogue. Sorprendentemente, la estimada figura de Hollywood tuvo una vena rebelde en su adolescencia. Creciendo en Van Nuys, Redford no era ajeno a los problemas. Participar activamente en una banda callejera. Entre los retos y arriesgadas travesuras de su adolescencia, una arriesgada osadía casi le cuesta la vida. Félix, un compañero adolescente, dirigido a Redford. Es probable que esto se debiera a la envidia que le inspiraba el hecho de que Redford fuera a una buena escuela, su éxito en la pista y su popularidad entre las chicas. El acoso se intensificó, incitando a Redford a endurecerse rápidamente, una adaptación necesaria para la supervivencia. En un reto particularmente peligroso creado por las fuerzas de intimidación, el adolescente Redford fue obligado a subir a un tejado. Deseoso de mostrar una fachada de dureza, aceptó el reto potencialmente letal de saltar desde el tejado. El atrevido salto lo dio para demostrar su machismo, pero se convirtió en una prueba mortal. El salto casi mata a Redford. Los primeros encuentros de Robert Redford con el miedo forjaron su perspectiva. Para él, tienes dos opciones. O te enfrentas a tus miedos o te dejas llevar por ellos. Las opciones eran escuetas, una lección temprana que marcaría su trayectoria. De joven, la audacia de Redford al saltar desde la azotea consolidó su prestigio entre sus amigos. A pesar de evitar por los pelos lesiones graves, continuó con sus aventuras de pequeños robos, especialmente robando alcohol de las tiendas cercanas. Se convirtió en un pasatiempo favorito. En años posteriores, la rebelión de Redford adoptó diversas formas, desde experimentar con hachís y marihuana hasta adentrarse en la subcultura ilegal de las carreras de aceleración en Santa Bárbara. Un audaz accidente a 90 millas por hora durante una de esas carreras, mencionado en su biografía, lo dejó con suerte de sobrevivir. La vena rebelde continuó hasta los 16 años, cuando los roces con la ley se intensificaron. Redford se enfrentaba a un arresto por posesión de joyas robadas. Esto marcó el final de su vida delictiva. Abandonó la universidad. Al final de su adolescencia, Robert Redford se alejó de su participación en actividades delictivas, pero no adoptó inmediatamente un estilo de vida más convencional. Tras graduarse en el Instituto Van Nuys en 1954 con unas notas encomiables y un impresionante historial deportivo, fue aceptado en la Universidad de Colorado en Boulder gracias a una beca deportiva. Al principio le atrajo el programa de béisbol de la universidad, pero Redford pronto se centró en estudiar arte, abandonando sus ambiciones deportivas. Lucha por integrarse socialmente.
Redford encontró compañía en un antiguo miembro de la fraternidad Kappa Sigma. Este nuevo círculo social le ayudó a salir de su aislamiento, fomentar una mayor producción artística. Sin embargo, también se convirtió en un catalizador para su caída. Redford, en pocos meses, se sumergió en la cultura de la bebida del campus, participar en un consumo excesivo de alcohol, gastando bromas, y dar prioridad a actividades como las carreras de aceleración y montar en moto sobre los estudios. Mientras Redford se hacía popular en los círculos de bebedores, su comportamiento errático le valió la reputación de bala perdida. Los detalles del incidente que provocó su salida de la fraternidad Kappa Sigma y su posterior expulsión de la universidad no se mencionan en la biografía autorizada, dejando lugar a especulaciones sobre la gravedad de sus actos. A fin de cuentas, el periplo universitario de Redford se vio truncado. Tras la muerte de su madre a los 18 años, intensificó sus hábitos de bebida, lo que le llevó a perder su beca de béisbol. Sin su beca, ya no podía permitirse seguir estudiando, lo que provocó su marcha de la Universidad de Colorado tras solo 18 meses. Pero esta fue una coyuntura crucial en la vida de Redford, que le dirigió hacia una trayectoria diferente. Su educación no terminó ahí. Tras el revés de la beca, Redford se embarcó en el aprendizaje de la pintura en Florencia y París. Más tarde, se matriculó en la Academia Americana de Arte Dramático de Nueva York, continuando su búsqueda del conocimiento. Lo bueno es que la decisión de la Universidad de Colorado no se extendió a una banda más amplia de Redford. Dos de los hijos del actor, Shauna y Jamie, fueron acogidos posteriormente en la institución. Antes de continuar, es hora de la selección de suscriptores de hoy. Ya sabemos que Robert Redford es una persona muy reservada. ¿Pero sabías que tiene casi 90 años y que su vida es triste? ¿No nos cree? Mira esta foto. Por ejemplo, teniendo en cuenta las dificultades a las que se ha enfrentado en su vida, ha envejecido con bastante gracia en la mayoría de las fotos. Pero nos encontramos con este que parece habernos dejado perplejos. En esta foto, Redford parece significativamente mayor. Oh, tal vez, este es su aspecto real. Algunos incluso dicen que Redford ha pasado por la cirugía plástica, y esta es una foto de antes de eso. Ahora tenemos curiosidad por saber de dónde ha salido esta foto de Robert Redford y por qué sale tan diferente en ella. Así que ahí es donde tú, al espectador, entrar. Si sabes algo de este misterio, háganoslo saber en la sección de comentarios. Y recuerda incluir el hashtag de la foto del suscriptor. Estamos impacientes por conocer sus respuestas. Ahora pasemos al siguiente tema. Matrimonio problemático y pérdida. Matrimonio problemático y pérdida. Durante décadas, Robert Redford mantuvo uno de los matrimonios más duraderos de Hollywood, casándose con Lola Van Wagenen en 1958, mucho antes de su ascenso a la fama. Por aquel entonces, Redford perdió su beca de béisbol por robar cerveza y entrar en casas por la noche. Después de esto, se matriculó en la Academia Americana de Arte Dramático. Allí descubrió su amor por la interpretación y, en 1957, encontró el amor con Lola Van Wagenen, una chica mormona que era historiadora afincada en Los Ángeles. Un año después de su fuga a Las Vegas, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Scott, y se instaló en un apartamento de Manhattan mientras Redford cursaba estudios en el Pratt Institute antes de debutar en Broadway. Los Redford, en 1959, había formado una familia que con el tiempo llegó a tener 3 hijos. Sin embargo, la tragedia golpeó pronto cuando su primogénito, Scott, sucumbió al síndrome de muerte súbita del lactante con solo 10 semanas de vida. La pérdida fue un duro golpe para Robert y Lola Redford. Enfrentándose a la tragedia de Nueva York mientras pasaba apuros económicos, navegaron por las difíciles secuelas. Redford, en reflexiones posteriores, describió la experiencia como extremadamente difícil, dada su juventud, limitaciones financieras y su incipiente carrera teatral que le ofrecía unos ingresos limitados. La falta de conocimientos sobre el síndrome de muerte súbita del lactante llevó a la autoculpabilización, dejando una cicatriz duradera en la pareja. Prefiere no hablar extensamente del acontecimiento en público. Redford canalizó su dolor apoyando discretamente la investigación sobre las causas del síndrome de muerte súbita del lactante, contribuir a una comprensión más amplia de este misterioso y trágico fenómeno. A pesar de unos cimientos algo tambaleantes, el matrimonio de Robert Redford con Lola Van Wagenen perduró, alimentado en parte por el deseo de demostrar a su familia que se equivocaba sobre su posible espiral descendente. Casarse con solo $300 entre los dos. Se enfrentaron al escepticismo, pero el matrimonio persistió durante casi 3 décadas, de la que nacieron 3 hijos. La pareja se separó en 1985,
y tuvieron que pasar 16 años para que Redford reflexionara abiertamente sobre su ruptura. En 2001, compartió con el público que el divorcio era amistoso, una decisión mutua que me pareció correcta. A pesar de la separación, Redford hizo hincapié en el amor duradero, afecto y amistad que compartían, un sentimiento que le pareció maravilloso. Atribuyéndose el mérito de haber criado unos hijos estupendos que superaron bien el divorcio, Redford pretendía desafiar el estereotipo de los matrimonios fracasados del mundo del espectáculo. Pero al fin y al cabo, no pudo. Reflexionando sobre su vida después del divorcio, Redford reconoció un periodo en el que se sintió perdido. Tras relaciones infructuosas con Sonia Braga y Cathy O'Rear, encontró compañía en el artista Sybil Sagers en 1996, una conexión que perduró durante más de una década. Redford esperó hasta 2009 para casarse con la artista alemana Sybil Sagers, casi 25 años después de su divorcio. En particular, la pareja vivía junta desde mediados de los 90 en la casa de Redford en Sundance. Su segundo hijo tuvo complicaciones de salud. 3 años después de la desgarradora pérdida de su primer hijo, Scott Robert Redford y Lola Van Wagenen se enfrentaron a otro calvario con el nacimiento prematuro de su segundo hijo, Jamie, 7 semanas antes de lo previsto. Nació con un problema respiratorio. La vida de Jamie pendía de un hilo, reflejando la experiencia traumática por la que habían pasado antes. Y para empeorar las cosas, la vida de Lola corría peligro. En 1962, Jamie Redford llegó al mundo prematuramente, diagnosticado con enfermedad de membrana hialina, la misma condición que había afligido a John F., el segundo hijo de Kennedy, Patrick. Con un escaso 40% de posibilidades de sobrevivir, tanto Jamie como su madre Lola desafiaron las probabilidades, trayendo un inmenso alivio a la familia Redford. Sin embargo, los retos para Jamie no acabaron ahí. En su adolescencia, desarrolló colitis ulcerosa, una afección digestiva crónica que conduce a la inflamación del colon, infecciones y problemas de flujo sanguíneo. Las complicaciones de la colitis derivaron en cirrosis, y a la edad de 31 años, Jamie se sometió a un trasplante de hígado. Así que no solo se enfrentó a la extirpación de su colon, pero también tuvo que someterse a un trasplante. A pesar del alivio inicial, el primer trasplante no resolvió los problemas de salud de Jamie, que necesitó otro trasplante. La búsqueda de un órgano compatible durante estos momentos desesperados fue descrita por Robert Redford como las peores 12 semanas de sus vidas. Mientras rodaba Quiz Show en Nueva York, Redford volaba a Omaha todos los fines de semana para estar al lado de Jamie durante su hospitalización. Sobrevivir al arduo viaje. Jamie se recuperó lentamente tras el segundo trasplante, enfrentándose a graves complicaciones. Todavía, no solo sobrevivió, sino que prosperó, continuando una exitosa carrera como cineasta y productor durante 3 décadas más. El hijo de Redford murió de cáncer de hígado. Robert Redford insinuó los retos a los que se enfrentaban sus hijos en una entrevista de 1998 con la revista People, desmontando la idea de que su vida era fácil. El actor expresó la dificultad de lidiar con los problemas de sus hijos, haciendo hincapié en las luchas no reveladas que sufrió su familia. Para él, lo peor del mundo es cuando sus hijos sufren. A pesar de su creciente fama, las dificultades persistieron. La tragedia golpeó en octubre de 2020 cuando Robert Redford y su exmujer, Lola Van Wagenen, se enfrentó a lo impensable: la pérdida de su hijo, James, a los 58 años, debido a un cáncer de hígado. James lidiaba con problemas hepáticos, que condujo a un trasplante en 1993. Más tarde fundó un instituto para concienciar sobre el procedimiento. En 2019, a la espera de otro trasplante, James recibió el devastador diagnóstico de cáncer de vías biliares. Un año después, su mujer, Kyle, confirmó su fallecimiento en Twitter, expresando angustia. Robert Redford, de luto con su familia, buscó privacidad durante este difícil momento. La publicista Cindy Berger, en una declaración a People, transmitió el inconmensurable dolor experimentado por Robert Redford, describiendo a James como un hijo cariñoso, marido y padre. A pesar de la pena, el legado de Jamie perdura a través de sus hijos, contribuciones artísticas, cine, y su compromiso con la conservación y el medio ambiente. La declaración destacaba el profundo impacto que James Redford tuvo en quienes le querían y la huella perdurable de la obra de su vida. Pero este no sería el único hijo de Redford que se enfrentaría a la tragedia. El prometido de su hija fue asesinado. En 1961, la hija mayor de Robert Redford, Shauna, entró en el mundo, acabando por encontrar su pasión en el arte. Sin embargo,
Su vida dio un giro trágico a principios de los años 80, entrelazada con la desafortunada historia de su amor de la universidad, Sid Wells. Durante su estancia en la Universidad de Colorado, Sid Wells, estudiante de periodismo, alquiló una habitación de su apartamento a Thane Smika en enero de 1983. Dentro de 8 meses, la tragedia se cebó con Sid, que apareció sin vida, víctima de una herida de bala en la cabeza. La policía ya había determinado su principal sospechoso. Este era Thane Smika, el compañero de cuarto de Sid. La policía sospechaba de Smika, sobre todo porque debía pagar el alquiler el día del macabro descubrimiento. A pesar del arresto de Smika, la falta de pruebas convincentes condujo a su liberación. Se trasladó a California, abandonando su coche, misteriosamente libre de huellas dactilares, en Beverly Hills en 1986. Desde entonces, Smika desapareció, dejando el asesinato oficialmente sin resolver. En 2010, renovadas pruebas forenses apuntaban a Smika, lo que provocó una orden de arresto contra él. A pesar de los esfuerzos para localizarlo, incluyendo fotos de fichados por edad, sigue en libertad hasta el día de hoy. Para la familia Redford, la tragedia no acabó ahí. 8 meses después de la muerte de Wells, Shauna se enfrentó a su propio peligro. Mientras conducía su Ford Bronco cerca de Salt Lake City, perdió el control, sumergiéndose en el helado río Jordán. Un héroe local, Doreen Stalker Rivers, fue testigo del accidente y se zambulló en el río. Doreen rescató valientemente a Shauna cuando perdía el conocimiento en el agua helada. Robert Redford, expresar gratitud, invitó a Rivers al estreno de The Natural en 1984, una película que había detenido momentáneamente su producción para que la estrella pudiera asistir al funeral de Wells, un acto al que en un principio pensó faltar por temor a la intromisión de la prensa. Reflexionando sobre el trágico incidente de 1997, Redford admitió que le atormenta su recuerdo. Lo comparó con una puerta parcialmente abierta que revela una habitación muy oscura. Su éxito. El ascenso de Redford al estrellato comenzó en 1967 con Descalzos por el Parque, junto a Jane Fonda, que expresaron su profunda admiración por él. A pesar de su enamoramiento, su relación siguió siendo platónica. Fonda recordaba a Redford como un besador fantástico, pero señaló su aversión a las escenas de amor. El gran momento de la carrera de Redford llegó con Butch Cassidy y Sundance Kid, coprotagonizada por Paul Newman. Inicialmente, el estudio consideró nombres de peso como Marlon Brando y Warren Beatty. Sin embargo, después de conocer a Redford, Newman insistió en contratar al actor menos conocido, que crearon una notable asociación. Su química en pantalla impulsó la película a un triunfo de taquilla de 80 millones de libras. Este fue el comienzo de la increíble amistad de Newman y Redford, que duraría hasta el fallecimiento de Newman en 2008. Más allá de su colaboración cinematográfica, Newman apoyó a Redford durante el desafortunado final de su 28 años de matrimonio con Lola. El corazón de su amistad descansaba en la risa compartida. Redford, conocido por su humor, regaló una vez a Newman como broma por su 50 años. Esto fue una abolladura. Porsche sin motor envuelto con un lazo. Newman hizo aplastar el coche y lo devolvió a Redford. Imperturbable. Redford transformó el bulto en una escultura de jardín y se lo entregó a Newman a 1 kilómetro de distancia, en Connecticut. Sus payasadas incluían acuerdos tácitos para no reconocer nunca las jugarretas que se hacían el uno al otro. Nunca mencionaron el Porsche. Para Redford, esta amistad creó una raíz muy profunda en su corazón. Newman era un verdadero amigo suyo. Mientras Redford cosechaba elogios como Adonis por su papel de Sundance, la constante atención a su aspecto se convirtió en una carga. Al actor se le negó un papel en El Graduado porque nunca había experimentado el rechazo de una mujer. Debido a esto, veía su aspecto cincelado como una limitación. Quería un reconocimiento basado en su capacidad interpretativa y no en su aspecto. Quería ser tratado como un actor, no una supermodelo. Para él, toda la razón para entrar en esta profesión fue por el oficio de actor. Los actores se enorgullecían de lo convincentes que resultaban sus interpretaciones. Pero lo único que oiría de sí mismo es su pelo rubio. Redford entraría en sus últimos años con una fortuna de 150 millones de libras gracias a éxitos de taquilla. Estos serían Tal como éramos, Propuesta indecente y President's Man. Redford es ahora abuelo de 7 hijos. Reside con su segunda esposa, Sybil Sagers, en la pintoresca extensión de su rancho de 6,000 acres en Utah. A pesar de la ostentación de Hollywood, Redford prefiere las celebraciones discretas, encontrando consuelo en la tranquila belleza de su entorno. Mientras reflexiona sobre el envejecimiento, Redford agradece que se haga menos hincapié en su aspecto,
lo que le permite ser reconocido por su oficio y no por sus atributos superficiales. Su familia se reúne en el rancho de Utah para celebrar sus cumpleaños, pero se deshacen del glamour. Redford prefiere mantener un perfil bajo y tranquilo. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.